Esto es quitar un error acerca de muchas de las historias que nos han contado. Quien quiera Biblias, las repartimos, incluso las regalamos. Gloria al Señor. Bien. Estamos estudiando acerca de la ley de la gracia. El pensamiento de este pastor y de, como que mucha gente de aquí y otra no importa. Si tu pensamiento se adecua a la palabra, no tienes que estar de acuerdo con el pastor, sino con la palabra. Pero el pensamiento de este pastor es que hay una sola y gran dispensación universal. Y es la dispensación de la gracia. Dios se mueve, nos salva por gracia. Y hemos visto estos días de que en la ley del Señor hay gracia. De hecho, creemos que la ley y los mandamientos del Señor son la expresión de la gracia de Dios. Hemos visto muchas cosas. Una de las cartas que usan los antinomianistas, los que creen que la ley se ha abolido y que ya no hay ley, para desacreditar el que estamos en este tiempo viviendo cerca del Señor con el anhelo de cumplir los mandamientos del Señor, no porque recibamos un castigo en la eternidad, pues ya somos salvos por gracia, sino por nuestra relación de amor con Él. Debemos guardar los mandamientos, quede claro. Una de las cartas, o la carta más usada para revocar lo que creemos, es la carta de Pablo a los Gálatas. La carta del apóstol Pablo a los Gálatas ha sido una de las cartas más mal interpretadas de la historia de la Iglesia. Y yo no soy el que la va a interpretar mejor, pero quisiera aportar algo de luz acerca de esto. El por qué la carta de los Gálatas es la más mal interpretada, o es la que usan los antinomianistas para determinar que ya no hay mandamientos. Es porque Pablo dice frases como esta. Si sois guiados por el Espíritu, mayúscula, ya no estáis bajo la ley, por ejemplo. Dice cosas como esta. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues ésta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Dice cosas como esta. Esto pues, digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para validar la promesa, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa, y muchas más cosas. Dice, ¿quién os fascinó, Gálatas insensatos, para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos ya fue presentado claramente Jesucristo entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Y todas estas frases auténticamente teológicas, de doctrina, de enseñanza, inamovible, intocable, están aquí. Tienen que estar miradas a la luz del contexto en el que se escribe esta carta. Y el contexto en el que se escribe esta carta es un contexto totalmente definido, que nos da, en el mismo momento en que se exponga la definición del contexto, la ecuación está resuelta. Esta carta se escribe para los judaizantes. Es decir, repito, para aquellas personas que están tratando de que los gentiles guarden la ley de Israel y por esa ley de Israel justificarse. Esto es lo que significa judaizar. Judaizar no es amar a Israel. Amar a Israel es un mandamiento. Digo más,
Quien te maldijere, yo lo maldeciré. Escrito está. Judaizar no es observar a Israel y deleitarse. Judaizar no es amar los mandamientos ni predicarlos. Judaizar es decir a un gentil, alguien que no es el pueblo de Israel, que tiene y debe de guardar las costumbres que Dios promulgó al pueblo de Israel. ¿Alguien no entiende esto? La reprensión de Pablo hacia los Gálatas es porque entre ellos habían unos judíos que trataban de llevar a los gentiles al judaísmo. Hay un movimiento actualmente que es el movimiento mesiánico, el cual yo determino que es de los movimientos más peligrosos que hay actualmente, que pulula sobre la faz de la Iglesia. ¿Por qué? Porque el movimiento mesiánico tiene mucha verdad. Sin embargo, en lo que yo conozco el movimiento mesiánico, y creedme que no es poco, lo conozco de bastante cerca, hay una tendencia diabólica totalmente en este movimiento, que es tratar de que un gentil, alguien que no es pueblo de Israel, en cuanto a sangre, por supuesto, todos somos la Israel de Dios, hablo sanguíneamente, cuando alguien no es pueblo de Israel, estos mesiánicos tratan de arrebatarle a esta alma su creencia en cuanto a fe y tratan de imponerle las costumbres hebreas a esta persona. ¿Entendéis? Esto es judaizar. Por el contrario, al otro extremo está como está el mundo evangélico actual. Hay una reticencia total y una visión antisemita de Israel. Cuando se escucha algo de Israel, uno ya habla de judaizar. Cuando alguien ama a Israel, ora por Israel. Incluso cuando alguien quiere aprender hebreo, mira, si aprendes hebreo, serás una bendición porque entenderás mucho mejor la Escritura. Porque no hay ni un solo libro en la palabra que no lo hayan escrito hebreos. Ni uno. Todo esto de aquí viene, escrito está, la salvación viene por Israel. Escrito está en la palabra. Por supuesto que se entiende por el linaje del Mesías y no por el pueblo en sí mismo. Las personas no salvan. Israel como nación no salva. Salva Cristo. Solo Cristo salva. ¿Por qué es tan importante quitar este error? Porque los judaizantes, repito, para mí súper, mega, macro, hiper peligrosos, los judaizantes, con su tsunami de verdad, porque lo tienen, provocan que la gente entienda de que Cristo no es suficiente. Es decir, se necesitan hacer más cosas para ser de Dios. Usted solo necesita una cosa para ser de Dios: Cristo. Amén. No necesita ni la iglesia del camino, no necesita los sermones del Marc, no necesita pertenecer a ningún sitio, solo necesita una cosa: Cristo. Escrito está: Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. De esto habla totalmente y tácitamente Pablo en Colosenses. ¿Os acordáis que estuvimos estudiando? Cuando hablan que nadie os juzgue en comida, en bebida, en días de fiesta, días de reposo, etcétera, etcétera, todo cual era sombra de lo que tenía que venir. ¿Os acordáis de esta enseñanza? Podemos mirarla de dos maneras y no vamos a entrar aquí. Que Pablo habla a los que lo hacen o Pablo habla a los que no lo hacen. Esto es un enigma. Pero tanto hable como a los que hacen como a los que no hacen, está diciendo algo. Nadie os juzgue, y no es juzgar sino condenar en ese verbo. En otras palabras, si alguien quiere guardar un Pesaj porque le gusta, que lo haga sabiendo que eso no lo eleva más. Si alguien quiere orar con un talit, que lo haga sabiendo que eso no le eleva más. Si alguien quiere aprender hebreo, que lo haga sabiendo que eso no le salva más. Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Teniéndolo a Él, lo tengo todo. Somos coherederos con Cristo de todas las promesas del Padre.
Y todas las promesas que fueron hechas al pueblo de Israel nos alcanzan sin que nosotros tengamos que guardar los 613 preceptos dictaminados en la ley mosaica para el pueblo de Israel específicamente. Cristo es el cumplimiento de la ley en nosotros y nosotros guardamos los mandamientos por amor. Amén. Un nuevo pacto. Lo terrible, ¿quién no entiende esto? ¿Hay alguien que no lo haya entendido? Lo terrible de todo esto es que Israel tiene un poder de envanecimiento terrible para quien lo ama. ¿Lo habéis visto? Yo sí. Seduce de una manera impresionante. ¿Por qué? Porque a los que les gusta estudiar y a los que aman la palabra, entienden de que hay tanta verdad oculta y tantos misterios que no nos han sido dichos que te seduce. Sin embargo, esto lo usan los judaizantes para pescar. Que el Señor los reprenda. Amén. Las verdades implícitas en las Escrituras, que solo se pueden entender bajo un contexto hebreo, hacen que el quien las descubre se envanezca sobremanera. Pero desde aquí clamamos que aunque reconocemos a Israel como nuestro hermano mayor, Cristo es suficiente. Amén. El apóstol Pablo toca en Gálatas una alegoría preciosa entre Agar y Sara. Vamos a leer algo de esto. Dice el 4:21. Decidme los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Los que quieren torcer la gracia de Dios convirtiéndola en libertinaje, hablan de este texto diciendo que ya no hay mandamientos, que Agar es la esclavitud de los mandamientos. ¿Entendéis? ¿Estáis entendiendo? Voy a repetir. Los que dicen que ya no hay mandamientos hablan de este texto diciendo de que Agar, la esclava, nada más lejos de la realidad, porque si os fijáis en el 22 dice: decidme los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? ¿Con qué exhorta Pablo a los que dicen estar bajo la ley? Con la ley. Guapo esto, ¿eh? Es un genio de Dios. Luego, tuercen, ¿no? ¿Me estáis siguiendo? Voy muy rápido. ¿Conchi? Es muy importante. Bueno, yo también perdonad los que por internet a veces estos pagos nos deben descolocar. A veces no tratamos de ser lo más bien expresados posible. Lo que está hablando Pablo aquí es que exhorta con las cosas de la ley a los que dicen querer estar bajo la ley. Dice: porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. Atención, los 2 pactos. ¿Qué pacto es el de Israel? El pacto de la ley. ¿Qué ley? Fijaros, la ceremonial, la ley ritual. Ahora lo explica. Dice: el uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. ¿Qué tiene que ir a hacer un judío a Jerusalén? Sacrificios, rituales. ¿Entendéis? Esta gente de Galacia clamaba a que tenían que ir a hacer, siguiendo haciendo los pactos que el pueblo de Israel hacía, guardar aquellos días, ir a Jerusalén una vez al año, volver a sacrificar, circuncidarse, y ahora hablaremos de eso, etcétera, etcétera, etcétera. Y quiero dejar muy claro, y será precioso poder hablar de esto. Quiero que os quede en la mente: Pablo no está hablando a judíos. Pablo está hablando a gentiles. ¿Por qué? Porque Pablo va cada año a Jerusalén. Porque Pablo guarda los votos. Hechos capítulo 15. Porque Pablo, escuchadme, circuncidó a Timoteo. Luego hablaremos de eso. Es decir, a quien habla Pablo de que no deben guardar la ley, es a usted.
Ustedes, yo. Ya puedo comer cerdo, no me importa que tejas lana con lino, porque esos preceptos no te alcanzan, alcanzan a Israel solamente. Por eso Pablo habla aquí de la esclavitud, de ponerse en esclavitud cuando no les toca, sino que ya son libres. ¿Habéis entendido? Dice, porque Agar es el monte Sinaí, y ya le dice el 26, mas la Jerusalén de arriba, gloria al Señor, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Cuando dice madre de todos nosotros, está diciendo que hay una Jerusalén que también es de gentiles. Es el nuevo pacto. ¿Es tan fácil? ¿Y lo complicamos tanto? Dice, por eso está escrito, regocíjate, oh estéril, fijaros cómo lo explica, es un genio. Regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz. ¿Qué tiene que ver esto con lo que acabamos de leer? Bien fácil. ¿Era estéril Israel? No. Esta promesa era para Israel, pero Pablo la aplica al gentil. Los gentiles sois estériles, pero regocijaos. Prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada, los gentiles, que la de la que tiene marido, Israel. Impresionante. ¿Lo habéis entendido? Así que, hermanos, nosotros como Isaac, somos hijos de la promesa. ¿Cuál es la queja que pone Pablo acerca de lo que está sucediendo en Galacia? Gálatas 1, 13 y 14. Dice, bueno, ¿me permitís algo precioso? Que os diga un detalle doctrinal en cuanto a la deidad del Señor, que nunca lo había visto hasta que he vuelto a repasar Gálatas otra vez, me lo había pasado 40 veces y nunca lo había visto. Verso 1. Pablo apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo. Toma, ahí ya te lo dejo. Repito, Pablo apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo. Está diciendo, no es un hombre. ¿Lo habéis pillado? Ahí está, lo dejo ahí, ¿vale? Sigamos. Y nunca lo he visto. ¿Esto es tan fácil? ¿Vale? 1, 13, 14, dice así. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación. Fijaros el concepto. ¿Qué dice? Nación. No dice pueblo, es muy importante. Es increíblemente importante. Dice nación, bandera. ¿Vale? Sigamos. Siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. El encabezamiento de la carta es tradiciones, no mandamientos. ¿Entendéis? Tradiciones de mis padres. Luego, lo que destaca Pablo es que las tradiciones han sido abolidas por Cristo. Ya uno no tiene que ir a sacrificar, ya uno no tiene que no comer gambas, ya uno no tiene, etcétera, etcétera, etcétera. Los rituales, ya uno no tiene que lavarse las manos para seguir al Señor, ya uno no tiene que orar 3 veces al día, ya uno no tiene, etcétera, etcétera, etcétera. Las tradiciones y el ritualismo ha sido abolido por Cristo en la cruz. Esto es la queja de Pablo a los que judaizan, porque hacen que el gentil siga con las tradiciones de los hebreos. ¿Entendéis? Vamos a leer Hechos 15, 24 para recibir más luz acerca de esto. ¿Se habrán acabado los mandamientos? ¿Se habrán terminado?
¿Estos apóstoles del primer siglo habrán roto la ley? ¿Habrán quitado la ley porque era el orden de Cristo? Hechos 15, 24, dice así: por cuanto hemos oído que algunos han salido de nosotros, es la iglesia de la que habla, os han inquietado con palabras, trastornando vuestras almas. Atención, importante, escuchadme. Trastornando vuestras almas, mandando a qué, leed, ¿qué dice? Mandando circuncidaros y guardar la ley, a los cuales no mandamos. Está diciendo, de incluso la iglesia salió gente que mandaba circuncidar y guardar la ley. ¿A quiénes manda circuncidar? Es muy fuerte, a ver, es tan fácil. ¿A quiénes se manda circuncidar? A los que no están circuncidados. ¿Sabéis todos lo que es la circuncisión aquí? Voy a decir muy pulcramente, ¿eh? El miembro viril del hombre le es cortado el prepucio, y eso es la señal del pacto de Dios con Israel para perpetuidad. Quien hace eso, la Biblia dice, y el Nuevo Testamento dice, debe guardar toda la ley. Los 613 preceptos. Luego, la iglesia, los apóstoles, en el capítulo 15 de Hechos, se quejan de que hay gente de dentro que manda a los gentiles circuncidarse. Luego, lo que dice Pablo en Gálatas es: ojalá se mutilasen los que os perturban. Y luego entraremos a eso, es grandioso. Es un crack, ¿eh? Para que digan que yo hablo agresivo. Más que este no. Más que este no. Porque mutilarse. Está hablando de la circuncisión. ¿Lo pilláis? Que se mutile. Es heavy, ¿eh? Esto es muy heavy, hermanos. Cuidado, ¿eh? Vale, ahora. El 28, fijaros lo que dice. El 28, 15, 28. ¿Vale? ¿Estáis conmigo, Lo estoy diciendo muy fácil. Que ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros, Juli, no está diciendo poco, quien habla aquí, ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Es decir, no tenéis que guardar los 613. No hay ley ceremonial para vosotros, está abolido. ¿Les está diciendo que no maten, hermanos? No. ¿Les está diciendo que no codicien? ¿Le está diciendo que no adulteren? No. Fijaros lo que dice. Ninguna carga más que estas cosas necesarias. 29. Que os abstengáis de las cosas sacrificadas a los ídolos, esto sí. Y de sangre, y de ahogado, y de fornicación, de las cuales cosas si os guardaréis, bien haréis, pasadlo bien. Como que, es una maldición, Que te vaya bonita. Venga, adiós. Me gusta esta charla amena. ¿Puede matar ahora? ¿No les han dicho que no maten, Boli? Podemos matar. Podemos codiciar porque no nos han dicho que no codiciemos. Podemos guardar rencor porque no nos han dicho que no guardemos rencor. Es una locura lo que estamos hablando. Es totalmente inadmisible. Sin embargo, se les advierte de eso. Lo otro ya es obvio. El decálogo es obvio. No hace falta que se les escriba de eso porque es obvio. Es más matar que sacrificar a los ídolos. Es obvio que los 10 mandamientos, resumidos en 2, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo, debe de cumplirlos un cristiano. Amén. Es obvio. De lo que está hablando Pablo es de la ley ceremonial y ritual de Israel. Esto también es obvio. Esa actitud de alevosía es la que muchas partes de la iglesia actual tienen. No se nos ha dicho esto. Es obvio. Es que no se nos ha dicho que la idolatría es mala. Es obvio. Es que no se nos ha dicho lo otro. Es obvio. No sale en ningún lugar de la Biblia que el agua es transparente. ¿Creéis que alguien bebió agua que no era transparente?
Pues yo sí. Es obvio que no, porque el agua es transparente. Es obvio. Luego, cuando habla de la esclava Agar, otra vez a Gálatas, habla de las tradiciones de los hombres que invalidan el mandamiento y la gracia de Cristo. Está diciendo, Cristo es suficiente, que no os mareen. El sacrificio es en vano para los que judaizan. Es por eso que el guardar la ley ritual y ceremonial para estos sinvergüenzas, y aún hay gente hoy así, es un nivel más alto. Hay quien celebra Pesaj y se envanece. Yo es que estoy más cerca. ¿Qué me estás hablando? Hay quien, yo qué sé, yo es que voy a Israel 3 veces al año y no sé qué, y yo estoy con los mesiánicos. ¿De qué me estás hablando? Envanece, tuerce la mente. Pablo dice a los Gálatas, fijaros, 4:26, mas la Jerusalén de arriba libre es, la cual es madre de todos nosotros. Los defensores del nuevo pacto y antinomianistas se olvidan de la señal dada por Dios en el nuevo pacto. Esto es muy importante. Otra cosa, ¿vale? Ya hemos dejado esto. Es decir, hemos demostrado que Pablo habla a los Gálatas por los, ¿qué? Judaizantes. Porque hay gente que está tratando de arrastrar a otros al judaísmo. ¿Queda claro? ¿Sí o no? Queda claro, vale. Luego, ahora cabe destacar que los que quieren hablar y ratificar que la ley se ha invalidado por el sacrificio de Cristo, estos antinomianistas se olvidan de la señal dada por Dios en un nuevo pacto. Es decir, defienden el nuevo pacto olvidándose de la señal. Pregunta, y ahora es coloquio, ¿qué señal fue dada para el antiguo pacto? Upa. ¿Qué señal fue dada? Circuncisión. Circuncisión. Vamos a poner así, circuncisión viril. ¿Vale? Vale. ¿Qué señales? ¿Hay alguna señal dada al nuevo pacto? ¿Cuál? La circuncisión de corazón. Luego, los que presentan el nuevo pacto como que la ley se invalidó, no tienen en cuenta la señal dada por Dios en el nuevo pacto. Romanos 2, 25, 29. Porque la circuncisión en verdad aprovecha si guardares la ley. Lo leo yo. Mas si eres rebelde a la ley, tu circuncisión es hecha incircuncisión. Sigue. De manera que si el incircunciso guardare las justicias de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión por circuncisión? Impresionante. Sigue. Y lo que de su natural es incircunciso, guardando perfectamente la ley, te juzgará a ti, que con la letra y con la circuncisión eres rebelde a la ley. Ahora dice el 28. Porque no es judío el que lo es en manifiesto, ni la circuncisión es la que es en manifiesto en la carne. Mas es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la de corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no es de los hombres, sino de Dios. Está diciendo, hay una señal del pacto nuevo, una circuncisión del corazón. ¿Dónde encontramos esta señal descrita? Solamente en el Nuevo Testamento. Causalmente, la señal es profetizada en el Antiguo Testamento. Vamos a Jeremías, capítulo 31, verso 31. Perdón, capítulo 31. 31. 33. Capítulo 31, verso 33. Vamos todos juntos. Esta es la señal de Dios profetizada en el Antiguo Testamento para un nuevo pacto. 31 también, a partir del 31. He aquí vienen días. Vamos a leer el 31. He aquí vienen días, dice el Señor, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. ¿Esto nos toca a nosotros? ¿Por qué dice con la casa de Israel y la casa de Judá?
porque una es la casa de Israel, pueblo, entiendo lo de las norte-sur, esto lo entiendo perfectamente, pero con la casa de Judá a nosotros nos toca. ¿Por qué? Aleluya. Porque pertenecemos a la casa de Judá, porque tenemos la sangre de un judío. Judá, judío, Judá, judío. Porque Cristo es el león de la tribu de Judá, nuestro Salvador. Por eso el pacto nos alcanza. ¿Qué nuevo pacto? Atención. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Pues ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice el Señor. Está diciendo, no con el pacto que empecé con Abraham, Isaac, Jacob, los patriarcas y los reyes, no será así el pacto, porque lo han roto 40 veces. Y ahora dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Dice, después de aquellos días, dice el Señor, atención, daré mi ley en su mente. Toma, anda. Daré mi ley en su mente. Los antinomianistas dicen que no hay ley, no entran en el nuevo pacto. Así de claro. Los que no creen que hay ley no están en el nuevo pacto. Porque el nuevo pacto dice que pondrá la ley en la mente. Y no solo eso. Dice, y la escribiré en su corazón. Esta es la señal del pacto. Circuncidaré su corazón. Y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Ahora no dice nación, ¿Lo habéis pillado? Ahora dice pueblo. Aleluya. Y dice, atención, y no enseñará más ninguno a su prójimo. Esta era una de las facetas del antiguo pacto. Se necesitaban maestros, rabinos, para que la palabra fuera enseñada. Y el Espíritu no actuaba como actúa ahora. Era por la palabra de los rabinos que aquellos hombres que escuchaban tenían que hacer lo que los rabinos decían. Pero dice ahora, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos los que estén en el pacto, los que haya circuncidado en el corazón, todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice el Señor. Guiará Dios a todos. Un cristiano es capaz de salvarse y de entender la palabra sin pastores. Amén. En medio de una isla, si es cristiano, Dios lo hará. En medio de una cárcel, si es cristiano, Dios lo hará. Lo hará Dios con sus pequeños. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Amo tu ley, Señor. Amo tu ley. Amo tu ley. Es por esto que este pacto que está escrito aquí, y podemos leer Jeremías 32, que sigue hablando de esto, y vamos a leer Ezequiel 36 para ya ratificar que los que no creen en que la ley esté en el nuevo pacto no tienen el nuevo pacto. No lo tienen, sencillamente, no tienen el nuevo pacto. Ezequiel 36, verso 22. Atención, leo. Por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre. Hemos hablado muchas veces del texto. El cual profanasteis vosotros entre las naciones, y a donde habéis llegado, y santificaré mi grande nombre profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas, y sabrán las naciones que yo soy el Señor, dice el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Y ahora dice, atención, ratificación del nuevo pacto, señal del nuevo pacto, profetizado por Ezequiel muchos cientos de años antes. Os daré un corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu en mayúscula, y haré que andéis en mis estatutos
y guardéis mis preceptos y lo pongáis por obra. Repito, quien en el nuevo pacto no tiene mandamientos no está en el nuevo pacto, porque Dios en el nuevo pacto provoca que los suyos guarden sus mandamientos. Amén. Nuevo pacto, antiguo pacto. ¿Están ustedes cansados? ¿Seguimos? Génesis 17, 4, 8. Vamos a presentar el pacto antiguo. Génesis 17 del 4 al 8. ¿Vamos rápido? ¿Estáis entendiendo? Un poquito rápido, ¿no? Es que si no, no tengo 2 horas. 17, 4, 8. Dice así la palabra del Señor. He aquí, yo hago mi pacto contigo. Está hablando Dios a Abraham. Serás padre de muchedumbre de gentes. Leo en otra traducción, quizás un poco más antigua, Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham. Porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y multiplicaré en mucho y en gran manera, y te pondré entre gentes, y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu simiente después de ti en sus generaciones, por alianza perpetua, para serte a ti por Dios y a tu simiente después de ti. Una pregunta. ¿Este pacto que Dios hace con Abraham, hasta cuándo es? Vamos a verlo. ¿Cómo? ¿Qué significa perpetuo? Para siempre. Recordad esto, Recordad esta palabra. El pacto de la circuncisión para los descendientes de Abraham por sangre es perpetuo. Y te daré a ti y a tu simiente después de ti la tierra de tus peregrinaciones, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Aquí entendemos de que para Israel la circuncisión es perpetua. La señal del pacto para un judío que nace hoy, aun creyente en Cristo, a mi modo de ver y a la luz de la palabra, es perpetua. Para siempre. Un judío que nace hoy se tiene que circuncidar porque pertenece al linaje sanguíneo de Abraham. Nosotros pertenecemos a Abraham por la fe. Ahora, ¿por qué dices esto, pastor? Vamos a entender esto a la luz de que el apóstol Pablo, el mismo que dice, ojalá se mutilasen los que os perturban, está diciendo una cosa muy gorda, muy fuerte, el mismo que arremete en contra de los judíos que judaizan al gentil, es el judío que circuncida a un tal Timoteo. ¡Qué lío! ¿Cómo esto? Si tú te estás criticando y tirando por tierra a los que están judaizando a los gentiles, ¿cómo es que tú estás circuncidando a un hombre con 20 años? La razón de esto es que perdón, ahora es una palabrota. Una palabra un poco rara. No sé qué palabra usar, porque lo tengo en mente. Hay gente tan gente tan indocta que dice que Pablo y Timoteo tenían miedo a los judíos. Bien. Un hombre que se pone delante de muchedumbres a denunciar lo que están haciendo, ahora tiene miedo por Timoteo. Timoteo murió por no tener miedo, denunciando una fiesta pagana, hermanos. No tenía miedo de nada. ¿Por qué Pablo circuncida a Timoteo? Timoteo no estaba circuncidado. ¿Por qué? Porque su padre era griego y su madre judía. Luego, entendiendo Pablo que el ministerio de Timoteo también abarcaba a los judíos, entendió que su testimonio tenía que ser completo. Y no dejar las cosas de Dios al azar. Y como que su madre es judía, por el linaje de su madre debe circuncidar a un judío, aunque su padre no permitió que fuera circuncidado. Es decir, Pablo provoca a Timoteo que guarde el pacto eterno, perpetuo que Dios dio a Israel. Amén. Hechos 16, 3 al 5, leo yo.
Este quiso Pablo que fuesen con él y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que estaban en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. ¿Entendéis? Y como pasaban por las ciudades les daban que guardasen los decretos que habían sido determinados por los apóstoles y los ancianos, como que tenía que dar testimonio de la fe, tenía que circuncidarse también como hebreo. Así que, el 5, las iglesias eran confirmadas en fe y eran aumentadas en número cada día. ¿Por qué será tan importante la circuncisión para Dios? ¿Ese pacto? ¿Será tan importante? Vamos a leer un texto que creo que la mayoría no habéis leído nunca. Éxodo 4:24. Y ahora vais a flipar un poco. Antes de leer, Éxodo 4:24. Éxodo 4:24. ¿Alguien me puede decir, atended ahora, alguien me puede decir cuál es el calibre que podíamos poner del amor de Dios hacia su estimado Moisés? No ha habido otro como él, ¿eh? Moisés y Cristo. ¿Cuánto amaba Dios a Moisés? Le llamaba amigo, hermanos. ¿Cuánto amaba Dios a Moisés? A su Moisés. ¿Sí? ¿Lo amaba mucho? 4:24. A la luz del amor de Dios a Moisés, fíjate lo que Dios ama a su pacto. Y aconteció en el camino que en una posada el Señor le salió al encuentro y quiso matarlo. Pues vamos a leerlo. Y aconteció en el camino que en una posada el Señor, Dios Todopoderoso, le salió al encuentro a Moisés y quiso matarlo. ¿Lo amaba? Sí. ¿Por qué quiso matarlo? Respuesta, verso 25. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado. Gloria al Señor. Y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies diciendo: a la verdad tú me eres esposo de sangre. Y luego le dejó ir. En otras palabras, Moisés no había circuncidado a su hijo y un poco más Dios se lo carga, porque el pacto era para toda la casa de Israel. Y se carga a su amigo por no circuncidarlo. ¿Es importante los pactos para Dios? Ahí no lo habéis leído, ¿eh? Que Dios sale al encuentro a cargarse a Moisés. Dios sale a buscar a Moisés. Y ahora vamos a terminar ya, ¿vale? Que si no, mucha información. De la misma manera que Dios va a salir a cargarse a los que dicen que son iglesia y no circuncidan el corazón a la gente con mandamientos. Se los va a cargar a todos. En sus posadas, en sus cultitos de solo promesas, en sus tranquilo que Dios está contigo. No pasa nada que hagas esto, Dios es bueno. No salgas de tu tierra ni de tu parentela. No pasa nada, somos así, Dios lo sabe todo. A todos estos les va a salir al encuentro como no circunciden el corazón. Mandamientos en el corazón es señal de pacto. Otra vez, otra oportunidad. Mandamientos en el corazón es señal de pacto. Un corazón circuncidado en gracia. No porque creamos que los mandamientos nos salvan, sino porque somos salvos, por amor los guardamos. Y usted no tiene nunca más que guardar los 613 preceptos, porque judaizar es del diablo. Pero usted tiene una ley que guardar por amor al que le salvó. ¿Cuánto amo yo tu ley, Señor? Y quien no los tenga, no tiene el pacto. Así de claro. Quien no los tenga, no tiene el pacto. Podríamos estar leyendo Gálatas y aclarando Gálatas durante muchos días. Tenemos que seguir con la enseñanza de la ley. Esto no acaba, podemos estar años así. Pero vamos a leer un texto que a mí me gusta mucho. La Biblia dice que Pablo dice en Gálatas, un texto que ha usado mucha gente para descontextualizarlo. Por este texto hay gente que dice que las mujeres pueden predicar. ¿Sabéis cuál es?
¿No? Vamos allá. 3:28. No hay, espérate. ¿Dónde estoy ahora? Así, 3:28, sí. Sí que hay, sí. Vamos allá. Está en Filipenses ahora. 3:28, vamos allá. Dice: ya no hay judío ni griego, ni libre ni esclavo, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Descontextualizan este texto cuando este texto está hablando de la salvación. Si leemos todo el contexto, clarísimamente está hablando de la fe que salva, de la gracia de Dios y de que las obras de la ley nos salvan, porque ya no hay judío ni griego. No hace falta que tengas que ser judío para salvarte, los griegos también. Ni los esclavos y libres. No hace falta que seas libre de una esclavitud física. Siendo esclavo hay esclavos. ¿Os acordáis de aquel texto de Onésimo? ¿Era? Filemón, ¿era la carta? ¿Onésimo? ¿Sí? ¿Vale? Esclavos que son cristianos. No hace falta que dejes de ser esclavo. Eres salvo igual. No hay hombre ni mujer. No necesitas, lo que hemos leído antes, de que quizás un hombre te enseñe. Si tienes circuncidado el corazón, Dios te enseña a ti. Te enseña a ti. Y esto no quita de que hay una sujeción al marido, etcétera, etcétera. Por favor, no malinterpretéis las cosas. Pero la pregunta es, en este texto, ¿deja el siervo de ser siervo? No. Dice, ya no hay siervo ni libre. Pero el siervo sigue siendo siervo y el libre sigue siendo libre. ¿Deja el varón de ser varón? Está mandando Pablo, deja de ser varón y hazte hembra. No, el varón sigue siendo varón y la hembra sigue siendo hembra. Deja de ser judío el judío y el griego deja de ser griego. No, el judío siga siendo judío y el griego siga siendo griego, pero todos sois uno en Cristo. ¿Habéis entendido? Por eso Pablo dice en Gálatas 5:4, vacíos sois de Cristo, lo voy a leer en vuestra traducción. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. En otras palabras, los que por las obras de la ley, los que por guardar mandamientos y preceptos, ya no mandamientos, habla de preceptos, los que guardando los preceptos, las fiestas, las lunas nuevas, el Pesaj y no sé qué, os justificáis, los que os circuncidáis, de la gracia habéis caído. Porque vosotros, hermanos, a libertad habéis sido llamados, solamente que no uséis la libertad como pretexto a la carne, como ocasión a la carne, sino servíos por amor los unos a otros. Atención, y esto para otro día, porque si no aquí ya no entramos. Pablo no dice, haced lo que queráis porque estamos en la gracia. Dice, estamos en la libertad, pero no uséis esa libertad para hacer lo que queráis, porque hay un límite en la libertad, los mandamientos. Amén. La frontera de la libertad es cruzar los mandamientos. Tú puedes, y lo tocaremos otro día, usted puede beber un vaso de vino, pero el mandamiento es la borrachera no. Si Pablo dijera que ya no hay ley, usted podría emborracharse. Pero usted ya no está viviendo en libertad, sino vive en libertinaje. 5:14. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Libertad versus libertinaje, hablaremos de ello. Pero para terminar, ¿con qué exhorta Pablo a los Gálatas? Recapitulemos y resumamos. Pablo tiene el problema de una iglesia que hay hombres que se están judaizando, están volviendo a los rudimentos del judaísmo y no confían en el sacrificio de Dios, sino que tienen que hacer más cosas para creerse salvos o para elevarse más. ¿Vale? Tiene ese problema y trata con ese problema. ¿Con qué usted trataría ese problema? ¿Cuál es la herramienta que usa Pablo para exhortar, denunciar a los Gálatas? ¿Cuál es la herramienta? Es curioso, pero la herramienta que usa es la ley.
Lo que usa Pablo para corregir a los que quieren estar bajo la ley es la ley. Qué contradictorio, ¿verdad? Es por eso que se entiende que cuando quieren estar bajo la ley no significa que estén bajo los mandamientos del decálogo, sino bajo lo circunstancial de lo ritual y lo circunstancial de las tradiciones. Ahora, muy atentos. Dice, y vamos a leerlo todos esto, capítulo 5, verso 16 en adelante. Cinco 16. Gálatas. Es muy fuerte esto, ¿eh? Dice, digo pues, dice Pablo, andad en él. ¿Qué letra? Mayúscula. Dios. Y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu. ¿Qué cosa más curiosa? ¿El espíritu? ¿Dios? Cuando alguien manifiesta un deseo en la carne y tropieza, ¿qué hace? Peca, ¿sí? ¿Qué es el pecado? Transgresión de la ley. El pecado y el espíritu van unidos en esta carta. Perdón, la ley y el espíritu ahora van unidos en esta carta. El pecado es transgresión de la ley. El deseo de la carne es contra el espíritu. Sigamos. Y el del espíritu es contra la carne. ¿Qué es lo que te manda el espíritu que no hagas lo que quieres hacer con la carne? ¿Con qué te manda el espíritu que no lo hagas? Con la ley. La ley te dice no codicies. Tu carne quiere, pero la ley dice que no. Porque el espíritu y la ley van de la mano. Y Pablo está advirtiendo que la ley y los mandamientos son espirituales. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, dice, no estáis bajo la ley. ¿A qué ley se refiere? ¿Os acordáis del texto de Romanos? ¿Qué ley se refiere? ¿Seguro? Vamos a leer a ver si es esto en el contexto que dice. Dice, y manifiestas son las obras de la carne. ¿Qué son las obras de la carne? Pecado. Dice, ¿qué son? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y otras cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. En otras palabras, cuando Pablo habla de las obras de la carne, son las obras que van en contra de los mandamientos de Dios. No adulterarás, la primera que cita, adulterio. Está pues, en este resumen, abolida la ley para los cristianos. Cuando Pablo exhorta a una iglesia que hay judaizantes de que se miden la ley y los exhorta con la ley, ¿está pues la ley abolida? En ninguna manera. En ninguna manera. La ley sigue vigente entre nosotros como la norma del Espíritu y la norma, el conducto de la relación de amor entre la Iglesia, su pueblo y Dios, el soberano. Amén. Gloria tenga su nombre. Amén. Gloria tenga su nombre. Resumen: judaizantes fuera, pero ley adentro. Amén. Los que judaizan fuera. Los que quieren la ley y los mandamientos son la evidencia de un nuevo pacto. Amén. El nuevo pacto en la cruz, el pacto de gracia, circuncida el corazón, escribiendo los mandamientos en nuestra mente y en nuestro corazón. Demos gracias al Señor.